¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle un pequeño análisis al meta de OCG y vamos a revisar la lista con la que van a estar jugando los siguientes 3 meses. En el video vamos a revisar cómo se ha comportado su formato, cuáles fueron los movimientos que fueron entregados con la lista, las razones, ausencias, qué espero ver para su formato, cuáles movimientos podrían pasar para TCG y por qué, y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Lo otro es que casi toda la información que voy a estar utilizando para este mismo análisis la estoy sacando de Road of the King. Si no tienen conocimiento previo de esta página, es una herramienta increíble. Esta página se concentra en poder entregar y analizar los resultados de múltiples torneos de OCG. Allí podrán encontrar muchas listas, tops, análisis de elecciones de cartas y mucho más. Si por alguna razón no conocen esta misma fuente, les recomiendo revisarla. Es una gran herramienta y considerando lo útil que es poder saber cómo se comporta OCG para el futuro de TCG, no está de más que puedan revisar la misma. Antes de revisar la lista con la que jugarán el formato de julio a septiembre, vamos a echar un buen vistazo de cómo se vislumbraba su juego competitivo, y para poder tener el panorama completo, haremos un vistazo rápido de cómo es que está luciendo su formato, que está próximo a cambiar, ya que hace unas cuantas semanas hicimos un video en el cual revisamos esta misma información hasta lo que sería la mitad de dicho formato. No mencionaremos más de esos resultados, por lo que si gustan tener un vistazo y conocimiento completo de esto, les recomiendo que revisen dicho video. Lo que sí revisaremos será el último mes de juego competitivo. Para lo que nos arrojan los reportes de Road of the King, en realidad no tenemos nada nuevo. Son dos reportes consolidando mucho de lo que mencionamos en el análisis de OCG. Zodiac Tri-Brigade es el mejor deck por mucho y en ningún punto lo dejó de ser. Se menciona que por momentos Virtual World se estuvo acercando a los números del primer deck, pero es debido a que muchos jugadores están intentando utilizar las versiones Lililus, sea por intentar construcciones nuevas y potentes o por el lanzamiento del soporte del Animation Chronicle. Podría ser una forma de proceder con estos decks. De comentarios que se hacen de las listas u observaciones competentes, Crossout Designator es utilizado para poder lidiar con las amenazas que presentan los decks o las cartas deck en contra de estos, como Mystic Mine y similares. El uso de dos copias de Revolt parece estarse convirtiendo en la media y además de esto no hay mucho más. Por la parte de las listas Virtual World, el deck está completamente consolidado. No presenta variaciones de consideración como proponer nuevos planes de juego a través del extra deck o modificar ratios de ninguna forma. Sí vemos cambios en el side deck dependiendo de lo que se está buscando, pero nada más. El deck ha sido el mismo incluso con el golpe que recibió el Trucking of All Calamities, pero ya que este aún es legal, entonces no hay muchos motivos para poder estar modificando su plan de juego, por lo que lo mencionado en el análisis se acaba cumpliendo hasta el final de su formato. Zodiac, Virtual World y Zodiac Tri-Brigade, o específicamente Tri-Brigade, son la cima del meta, con todos los otros decks pisándoles los talones. Sabiendo cómo luce el meta y lo que debería ser golpeado, vamos a pasar a lo que se entregó para su lista más reciente. Para las cartas prohibidas, primero tenemos Zodiac Trident. Lo primero es que Zodiac puro es una fuerza de consideración para OCG, es uno de los 3 mejores decks del formato, por ende posiblemente esta haya sido la aproximación para ellos. Este golpe es golpear 2 decks meta con un solo movimiento. Con Trident fuera no tienen jugada yendo primero, sean su iteración más simple que era Trident y pasar el turno, o para OCG que con ayuda de Ram tenían la capacidad de acceder al Utopic Future Dragon, una carta que significaba negaciones de monstruo haciéndolos mucho más fuertes. Con Trident fuera de la ecuación vuelve el problema anterior de Zodiac, que es cómo generar un hombre Zodiac en cementerio sin los efectos de Broad Bull y o de Trident. Esto también forza al deck a convertirse en un Blind Second e incluso de ser utilizado como un motor, aún es posible basarse en estos para poder acceder a Zeus, pero se ve debilitado en dos aspectos. Uno es que sin Trident no hay un paso intermedio para poder destruir cartas como lo vimos con Tri-Brigade, y 2, ahora poder generar un Zeus de 6 materiales, o sea de 3 efectos, es imposible. Necesitarían complementos como Whiptail en mano, pero son jugadas muy específicas y fuera de la versión pura no tendrían acceso a este. Incluso estarían venciendo el objetivo de este mismo de no utilizar efectos de monstruos hasta la aparición de Zeus en el campo. Por último, vale la pena recordar que OCG sufrió demasiado con este deck en su aparición. Cuando fue golpeado fue completamente destrozado, dejándolas como cartas en solitario sin mucho que hacer, a diferencia de nosotros TCG, que incluso pudo ser utilizado como una suerte de antimeta. Por cualquiera de estos motivos es un golpe interesante y que hablaremos un poco más sobre lo que sucedería para nosotros TCG en el futuro. No tuvimos cartas limitadas. Para las cartas que fueron puestas a 2, primero tenemos Pendulum Call, que sube de 1 a 2 copias. Vale la pena recordar que si bien Péndulo está mucho más libre en todo aspecto en OCG, casi todo lo tienen en una copia, haciendo que tengan acceso a prácticamente todas las jugadas que se podrían pensar para la estrategia de Péndulo, pero el que solamente tengan una copia de muchas cartas provoca que las búsquedas y construcciones de los campos dependan demasiado de las mismas, limitando bastante lo que pueden hacer. Esto podría ser un impulso interesante a Pendulum Magician, pero nada más. De vez en vez vemos alguna lista Endymion apareciendo, pero no parece que este movimiento podría ser lo que podría generar un cambio. Además de que esta carta se puede buscar con algunas otras como Duelist Alliance y similares, por lo que tampoco es como que sea una gran diferencia en realidad, pero tendremos que esperar a ver qué sucede. Fire Formation Tenki de 3 a 2 copias. Es la misma lógica de lo mencionado para Dryden. Es un movimiento que da 2 golpes al meta. Es algo bastante bueno en el aspecto de
que no se deben de estar golpeando más cartas, pero es increíblemente lastimoso para muchos otros decks que no hacen nada y que lo utilizan como un starter, sea algo temático como Luna Light o Fire Fist, o incluso algunas estrategias mucho más atrasadas como Assault Mode, y muchos que la gran mayoría de jugadores ni siquiera considera o conoce. En justicia de las cartas genéricas, mientras más pasa el tiempo, mucho más difícil será poder sostener estas mismas en el formato. Incluso cuando esta tiene la ventaja de ser solamente una vez por turno, muchas de las cartas genéricas y potentes se comenzarán a ser incómodas por el avance de los arquetipos, los híbridos y las cartas en general. La última carta es el Cyframe Gear Gamma, que baja de 3 a 2 copias. Este es por mucho el movimiento más interesante. Puede que tenga que ver que los decks meta actuales pueden capitalizar muy bien de esta, siendo Tri Brigade y Virtual World de poder iniciar sus combos sin monstruos en campo para poder provocar al oponente a usar alguna hand trap y poder castigarlo con esto, por lo que si esta es la razón del golpe podría tener buena lógica. No obstante, es muy extraño, puesto que si bien es una carta muy potente, la carta está muy bien diseñada y tiene muchos puntos que la equilibran. Debemos de no controlar monstruos para poder utilizarla, por lo que en cuanto toca un monstruo en nuestro campo, esta se desactiva inmediatamente. A diferencia de otras interrupciones o hand traps, en realidad esta exige que se utilice una carta tipo Garnet, haciendo que incluso en algunos juegos esta sea contraproducente. La mayoría de ocasiones se acaba sintiendo como una carta de un uso debido a que se remueven al final del turno, dejando inservibles las otras copias del deck. Es mucho lo que hace que se sienta que tiene un buen equilibrio. A favor de que se golpee, dos cuerpos en campo se pueden utilizar de forma increíble gracias a la invocación de Link, o a que los sincros más potentes y genéricos son los de nivel 8. Es de las pocas hand traps que hacen una diferencia al estar yendo segundos, e incluso no es una vez por turno, por lo que siempre y cuando podamos seguir cumpliendo con el requerimiento de tener a Driver y no tener presencia en campo, se puede volver a utilizar. Sumado a todo esto, es peculiar la elección del golpe. Incluso llama mucho más la atención cuando vemos que los números de representación contra algo como Ash Blossom o Maxi son insignificantes, y recordando un poco estas mismas, Ash Blossom fue puesta a 2 en su formato durante un tiempo, y con todo y que la carta en ningún punto abandonó prácticamente todos los decks del formato, fue puesta de vuelta a 3, y Maxi es históricamente la carta que jamás ha abandonado un formato. Por momentos, con la aparición de algo como Monarcas, True Draco o decks de control, puede que no sea tan prolífica, pero si estas cartas que tienen mucha más representación y dominio no tienen golpes, es muy extraño que esta sí esté recibiendo uno. Para las cartas liberadas tenemos a Mathematician, que pasa de 2 a 3 copias. Mathematician es de esas cartas que están en constante movimiento. Siempre que entramos en algún formato o que aparece algún arquetipo que quiere lanzar piezas específicas al cementerio, es una de las primeras cartas en ser consideradas y por ende recibe el golpe. Debido a la evolución del juego, parece algo difícil que pueda volver a ocurrir pronto, pero ya que ha ocurrido en tantos puntos diferentes, no sería raro que este movimiento solo sea temporal. Wind Up Magician sube de 2 a 3 copias. Esta fue movida de 1 a 2 copias del formato pasado sin resultados competitivos, y la liberación se siente como algo muy adecuado. La estrategia de Wind Up ya no es lo que solía ser. En su momento fue infame por la capacidad de poder generar hand loops, pero gracias a que Hunter está prohibido para OCG, el deck puede generar muchísimos cuerpos, pero nada más. Hoy en día, debido a la escasez de versatilidad del arquetipo, se siente como uno que puede generar muchísimos cuerpos para poder hacer jugadas de Link, que si bien no es algo a subestimar con los complementos y combos correctos, no tenemos actualmente nada que en cuanto aparezca pueda decidir un juego, como lo fue en su momento Predaplant Vert Anaconda o Nightmare Mermaid. Será muy interesante ver si un deck con una capacidad de Swarm tan buena puede llegar a tener algo para el juego competitivo del futuro. Union Hanger pasa de 2 a 3 copias. Con esto se arregla otra de las injusticias que sucedieron con el cambio de reglas para poder prevenir cualquier tipo de problema. Para OCG, en la lista de la revisión de la Master Rule, se pusieron tanto Union Hanger como ABC Dragon Buster a una copia, y poco a poco las cartas han ido saliendo, demostrando que era muy evidente que la estrategia no tenía nada contra el juego competitivo. En justicia con estos movimientos, hay que recordar que el juego de control es prolífico en OCG y que ABC fue una estrategia también muy popular y problemática en su tiempo, por lo que tiene un poco de la lógica de Trident de que se dio un golpe debido a que OCG ya tuvo muchos problemas en el pasado y no quiere lidiar con estos de nuevo. Cual sea el motivo, por fin ABC tiene su campo de vuelta. Lastimosamente todavía está ABC Dragon Buster limitado, así que el deck está en la posición de TCG en la revisión de la Master Rule. Sabemos que el deck no hará nada y ojalá en formatos próximos se dé la liberación de este monstruo. Sería un buen regalo para los interesados en el arquetipo. Por último tenemos Firewall Dragon, que pase de 2 a 3 copias. El último de los movimientos y también uno bastante lógico e incluso tardío. Firewall, gracias a su errata, no es ni la sombra de posiblemente la mejor carta de Link que ha sido creada. Si bien su potencia sigue allí, el hecho de que se enfoca a su propio tipo de carta la convierte en una muy justa en realidad. Sabemos por evidencia de TCG que esta carta no tendría mayor diferencia, considerando que para nosotros pasó de estar prohibida a 3 copias, pero ya que OCG tiene acceso a todas las cartas de Cybers del juego, era una duda razonable, sea por la evidencia de nuestro juego o porque no se vio ninguna clase de problema, y encima de esto que el extra deck en estrategias de Cybers es y siempre será algo a considerar, por fin se acaba dando este movimiento. Esos serían todos los movimientos que van a tener para su lista de OCG. Para lo que vendría siendo el análisis, sorprende que por segunda ocasión consecutiva, la lista que se está entregando para OCG se siente bastante pasiva. Esto llama mucho la atención considerando cómo son las tomas desde OCG. Usualmente cuando un deck llega a ser problemático o cuando hay una carta que tiene demasiado protagonismo, no tienen miramientos cuando se trata de poder estar golpeando estas cartas. Durante las últimas dos listas
estas dos formatos ha llamado mucho la atención que si bien sí se está poniendo atención a estas mismas estrategias, los movimientos se sienten muy pasivos o muy tranquilos contra lo que nos tienen muy acostumbrados. Esto se hace mucho más obvio cuando revisamos el formato que está terminando y el anterior a este. Tuvimos estrategias como Tri Brigade, este empezó a tener importancia competitiva a finales del formato pasado, por ende no tuvo un golpe, pero para este formato completo fue el mejor deck sin duda alguna y sorprende que en realidad no se diera un golpe directo. Por la parte Virtual World, para el formato pasado, si bien pusieron al Trucking of All Calamities a una copia, sabíamos que esta estrategia no iba a estar desapareciendo y que este golpe en realidad era bastante menor. Estos resultados se respaldan viendo que Virtual World no abandonó el top 3 en prácticamente ningún momento y esto es precisamente de la mano de esta carta. Sorprende que para este momento todavía esta carta siga legal y que de alguna forma no se esté considerando un problema. No obstante, mucha de la lógica y razonamientos de por qué se están dando estos golpes, o mejor dicho, por qué no se están dando golpes más enérgicos, podría estar la respuesta en cuáles son los productos que fueron entregados recientemente y más específicamente cuáles son los productos que van a ser entregados a lo largo de este formato. Solamente para poder mencionar los más importantes, recientemente tuvimos el lanzamiento del Animation Chronicle, que si bien este está muy enfocado a poder dar soporte a estrategias que vimos en el anime, hay muchas estrategias que reciben cartas muy importantes y que no estaría de más no perder de vista debido a la potencia de las mismas. Va a ser entregado muy pronto el Structure Deck Overlay Universe, en el cual se acaban de entregar todas las cartas para la estrategia de Utopia. Por ahora no se ve que pueda hacer algo para el juego competitivo, pero podría ser que de la mano de algún motor específico, de alguna construcción, de algún plan, este pudiera llegar a ser bastante importante. Burst of Destiny es el siguiente set principal que sigue a Dawn of Majesty, y por ahora el arquetipo de Floowandereeze es uno que ha hecho muchísimo ruido y que muchos jugadores ya consideran desde este momento que va a ser un increíble contendiente para el meta. El lanzamiento del reestructurado de Lost Sanctuary, el de los mismos agentes, que ya tenemos reveladas algunas de las cartas que nos van a ofrecer, pero todavía hace falta conocer los complementos y cuál va a ser la forma en la cual se va a estar utilizando. Y por último, otro constructor de decks con el nombre de Grand Creators. Por ahora no tenemos información alguna de cuáles son las temáticas, funcionamiento, pero los constructores de decks son históricamente muy importantes. Hay algunos que no cambian para nada el formato, como lo fue recientemente Ancient Guardians, pero de forma regular, como lo son Secret Slayers, Genesis Impact y muchos otros, sí acaban dando estrategias muy competitivas. Estos son los productos más significativos y no sería raro que la ausencia de golpes mucho más severos o mucho más activos se deba precisamente porque algún arquetipo o incluso algunos de estos van a venir a cambiar el juego competitivo de OCG. Sobre si estos golpes y movimientos van a poder llegar de alguna forma a nosotros TCG es algo muy difícil de poder responder o siquiera de poder estar haciendo conjeturas al respecto. El golpe a Zodiac podría fácilmente pasar a nosotros TCG, no obstante hay algunas diferencias fundamentales, como que Zodiac puro no es un deck que sea importante para TCG, sí es importante en conjunto de Tri Brigade, pero también es muy reciente el apogeo de esta misma estrategia. Nosotros no tenemos el Utopic Future Dragon, al menos no en este momento, aunque muchos jugadores consideran que va a llegar en King's Court. Y sumado a todo esto, y como lo mencioné en la predicción de la banlist, Zodiac es un deck que idealmente se debería de mantener intacto para que sea que lo utilizan en solitario o como una suerte de motor, para que pueda hacer que la Megalata, cuando nos esté entregando la reimpresión de Zeus, esta carta sea mucho más atractiva. Para las demás cartas de la lista realmente no tienen nada que ver con nuestro formato. Cartas como Mathematician o Union Hengar fueron unas que ni siquiera se movieron para nuestro formato. Firewall Dragon se movió recientemente, este incluso salió de estar prohibido a 3 copias, demostrando que realmente no había ningún problema. Y por la parte Seyfried Gear Gamma, si bien es importante para su formato y prácticamente va a ser importante en cualquier formato que se estén activando efectos de monstruos, no hay realmente algún motivo del por qué esta carta debería de recibir algún golpe. Incluso históricamente, y como lo mencionamos brevemente, Ash Blossom recibió un golpe en OCG y esta ya está de vuelta a 3 y nosotros jamás hemos visto algo así. Lo más cercano que llegamos a ver para un golpe a una hand trap fue precisamente a Maxi hasta que esta carta se fue prohibida. Las diferencias en las banlist, el pool de las cartas, el estilo de juego de la mayoría de los jugadores y cómo luce el juego competitivo, si bien es bastante modesto y se parecen muchísimo, son estas pequeñas diferencias lo que hace que se sientan como juegos completamente únicos. Por ende, no parece que alguno de estos golpes pudiera llegar a pasar a nosotros TCG. Quizás dentro de 2 formatos cuando estemos alcanzándolos en lanzamiento de producto y en desarrollo de juego, pero por ahora no parece que esto vaya a suceder, aunque cualquier cosa puede pasar con las listas. Para notas y comentarios finales, debido a lo modestos que fueron los movimientos para esta lista, por la parte Virtual World realmente no recibió ningún golpe, así que mientras tengan a Trucking of All Calamities al menos a una copia, este deck promete que se va a estar manteniendo en la cima del meta. Por la parte de los Zodiac, me parece casi seguro decir que esta estrategia en solitario va a desaparecer. Todavía está en duda sobre si va a ser utilizado como un motor, ya que todavía son muy útiles para poder estar haciendo la jugada de Zeus, no obstante sin Trident ya no tienen esa interrupción adicional. Específicamente por la parte de Tri Brigade, va a ser interesante ver si Tri Brigade va a continuar como un deck en solitario, si todavía van a mantener el uso de los Zodiac para poder acceder a la jugada de Zeus, o si incluso se van a empezar a decantar por las versiones de Lyrilusk, que gracias a muchas de las cartas que recibieron en el Legendary Duelist o incluso en el Animation Chronicle,
promete ser una versión interesante. Muchos jugadores están muy nerviosos y ansiosos considerando los movimientos de OCG y cómo estos podrían pasar a TCG, específicamente porque estamos muy cerca de la entrega de nuestra siguiente lista, o al menos eso es lo que debería de suceder pronto. No obstante, no hay que perder de vista que estamos prácticamente 2 formatos atrás de OCG. A esto no le ayuda el hecho de que hemos tenido retrasos muy importantes en la entrega de producto. Hace unas cuantas semanas tuvimos el Cyber Strike, que se reagendó para 2 meses en el futuro, o incluso el Legendary Duelist, que se reagendó para medio año en el futuro. Así que estas diferencias de tiempo van a acabar siendo bastante importantes. El estar revisando los movimientos para la lista de OCG y cómo luce su formato competitivo no deja de ser información bastante útil. Con esto podemos estar revisando cuáles son las estrategias competitivas del futuro, cuáles son los decks antimeta de forma natural, las selecciones de tech, de hand traps, cuáles cartas hay que conseguir, cuáles cartas hay que dejar ir. Prácticamente toda esta información es bastante útil e interesante, y lo ideal es que pudieran utilizar esta información a su favor para lo que sea que nos vayan a entregar para el futuro. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el formato de OCG, cómo creen que vaya a lucir, qué arquetipo o producto creen que vaya a ser el que cambie el juego competitivo para OCG, y cuál o cuáles movimientos entregados para OCG creen que pasen para TCG, cuándo y por qué. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.